tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Espero que este mensaje que en esta tarde le envío a todos ustedes con amor sea un nutriente para sus espíritus, porque la palabra de Dios nos nutre y alimenta nuestro espíritu. El día de hoy voy a hablar cuando Saúl desobedece y es desechado por Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3, dice: Después de Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey por sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estar atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino que subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún de los pechos, vacas, ovejas, camellos, asno. Palabra del Señor. Sé que fue una orden muy dura que Jehová Dios le entregó a Saúl, este primer rey que tuvo Israel. Hagamos un poco de historia para que podamos introducirnos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. En primer lugar, cuando Dios desechó al hombre por la desobediencia, en este caso Adán, Él siempre trató de tener comunión con nosotros, los seres humanos, en esta tierra. Y tuvo una comunión primero con Noé, después con Abraham. Pero Abraham fue el que halló mucha gracia ante los ojos de él y lo bendijo y le prometió un gran pueblo. Y esa bendición la mantuvo con Isaac su hijo, con Jacob su nieto de Abraham. Y lo mantuvo también con los hijos de Jacob. Por eso que él levanta a Moisés como un gran libertador y legislador. Y luego después levanta un gran conquistador como Josué, que conquista gran parte de las tierras de Canaán. Y luego levanta jueces, porque cada vez que el pueblo se distraía y caía al pecado, a la idolatría, a la desobediencia, Jehová lo castigaba. Pero el pueblo clamaba y levantaba un líder para batallar contra estos pueblos que no fueron expulsados en el tiempo de la conquista cuando estuvo Josué. ¿Por qué? Por desobediencia, no lo sé. Porque Jehová no lo apoyó, no lo sé. Porque se engrandecieron, no lo sé. Pero lo importante es que estaban ahí y siempre acechaban a su pueblo. Y cuando levantó al último juez, que fue Samuel, porque aparte de ser juez, fue sacerdote y fue profeta, lo levantó para, ¿no es cierto?, que guiase al pueblo. Pero el pueblo le pidió a Samuel que orase a Jehová que levantase un rey para que reinara sobre todas las tribus de Israel. Y este fue elegido Saúl, de la tribu de Benjamín.
un hombre alto, hermoso, de buen parecer, temeroso. Pero cuando fue coronado, empezó inmediatamente, ¿no es cierto?, a hacer lo contrario de lo que Jehová Dios le ordenaba a través del profeta Samuel. Por eso que aquí le da una orden Jehová Dios al profeta, porque Dios hablaba a través de los profetas, como hoy Él habla a través del Espíritu Santo, y nosotros somos sus instrumentos, nosotros. Usted tiene que santificarse para que el Espíritu Santo esté en su vida y en nuestra vida. Dios siempre va a hablar, va a buscar los medios para hablarlo. Y tenemos indudablemente que es la palabra de Dios, la boca de Dios que nos está hablando día tras día para que nosotros podamos, delante, ¿no es cierto?, de su presencia, instruirnos, capacitarnos. ¿Para qué? ¿Para ser más grandes? ¿Para enseñorearnos? No, para poder vencer nuestra carne, el pecado, a Satanás, el diablo y sus demonios. Eso es lo que nosotros hoy debemos instruirnos. Pero aquí Israel tenía enemigos, y uno de los enemigos más grandes fueron los amalecitas, quienes eran de la descendencia de Isaú, porque Amalek fue uno de los nietos de Isaú, el primogénito de Isaac. Por lo tanto, hermanos, siempre nosotros vamos a estar rodeados de enemigos. Y aquí Él lo manda, ¿no es cierto?, que destruya. ¿Ya? Dice, ¿no es cierto?, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. No estuvo atento, porque hizo lo que quiso. ¿Ya? Total, yo soy el rey, total, soy yo el que mando, soy yo el que gobierno. Pero no era así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Aquí en el libro de Éxodo capítulo 17 verso 8 habla de la guerra que tuvo el pueblo de Israel cuando lideraba a Moisés, y le dice a Josué: escoge varones, porque los amalecitas le habían atacado por la retaguardia. Siempre el diablo te va a atacar por lo más débil, hermana, hermanos. Lo atacó por el lado atrás donde iban los ancianos, los niños, los desposeídos. Lo atacó a traición, como se dice. Y Josué peleó con los amalecitas. Mientras, ¿no es cierto?, Moisés, Aarón y Hur estaban en el monte buscando, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, para que Dios, ¿no es cierto?, se glorificase en cada uno, ¿no es cierto?, de esos soldados que estaban peleando luego de 400 años sin instrucción militar, sin armas, pero estaba la mano de Jehová. Y pasó, dice, ¿no es cierto?, Josué, a filo de espada de los amalecitas. Pero quedó una herida. Y esa herida jamás Jehová se olvidó. Porque Dios siempre se va a cobrar cuando le desechan, cuando le ignoran, cuando muchas veces blasfeman y vamos al pecado. Por eso que dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, había que destruirlo, hacerlo desaparecer de la tierra. ¿Eh? Cualquiera puede decir: qué violencia más grande. Sí, Dios es fuerte, hermano. Dios es amor, pero es
fuego consumidor. Muchas veces cuando los predicadores hablamos fuerte, se nos dice que no tenemos amor, que somos extremos. O cuando predicamos con la autoridad de Dios en una calle, dice que somos personas hirientes. Pero el poder de Dios es muy grande. Cuando Dios te toma, cuando Dios te hace hablar, cuando Dios te hace hacer un milagro. Él quería que destruyera, porque eran pueblos paganos. Sus corazones eran inconversos, incircuncisos. Por lo tanto, este rey recibió la orden y puso, ¿no es cierto?, en práctica. Yo quiero que ustedes lean todo este capítulo para que se vayan introduciendo. Yo por el tiempo, ¿no es cierto?, trato, ¿no es cierto?, de avanzar. Dice, ¿no es cierto?, que en el verso 10, Saúl, dice el pueblo, perdonaron a Agag cuando destruyeron. Agag era el rey que tenía, ¿no es cierto?, este pueblo de Amalek. Era el rey, ¿ya? Y le perdonó la vida y trajo lo mejor, ¿ya? Las vacas, ¿no es cierto?, las ovejas. Y trajo al rey, ¿no es cierto?, a la presencia del pueblo. Le perdonó la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el verso 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bendito sea el nombre del Señor. Le pesó. ¿Y qué le dice aquí? Y lo envió, ¿no es cierto?, a hablarle a Saúl. Saúl pensaba que estaba todo bien, que lo había hecho muy bien. A veces nosotros los cristianos vemos algo de manifestación y ya estamos en la gloria de Dios. Cuidado, porque también Satanás, el diablo, se manifiesta. También se viste de ángel de luz, ¿ya? Y le empieza a hablar, ¿ya? Y le empieza a decir que ella ha desobedecido. Le empieza a hablar, ¿no es cierto?, que no había hecho lo que Jehová le había mandado hacer. Dijo, no, si yo lo hice todo, que traje unas primicias para que hacer un holocausto a Jehová. Pero se escuchaba, ¿no es cierto?, el bramido de los animales, ¿ya? Y le dice, ¿no es cierto?, en ese instante, ¿ya?, culpó al pueblo, que a través del pueblo lo había usado para tomar, ¿ya?, el botín. Pero estaba ahí la mano de Jehová en una orden perentoria. Y por esto, ¿no es cierto?, le quitó, ¿ya?, Dios le quitó la autoridad. Quiero ir concluyendo para que usted vaya viendo. Muchos hombres que se creen religiosos, ungidos de Dios. Muchos hombres que se jactan por los años que han servido a Dios. Muchos de ellos hoy están desechados de la gloria de Dios. Solamente tienen nombre. Podría ya enumerar una cantidad de textos bíblicos, hermanos, pero quiero hablar simplemente lo que Dios me dice que hable. Muchos hombres que tienen título y se jactan, pero no tienen nada de Dios, no tienen nada. Dios siempre ha enviado mensajero a la tierra, envió a su Hijo. Allí, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo. El Hijo nos ha hablado a través de su palabra. Nos dejó, ¿no es cierto?, muchas bendiciones a través de su palabra. Luego Él oró para que descendiera el Espíritu Santo, para que Él estuviese con nosotros hasta la consumación de nuestros días. Pero hemos obedecido. Nos hemos santificado. Hemos derrotado nuestra carne, hemos derrotado el pecado, hemos derrotado a nuestros enemigos.
Hemos derrotado a Satanás, el diablo y sus demonios. ¿Quién somos hoy delante de la presencia de Dios? Cuidado, no vayamos a estar desechados, ¿no es cierto?, destituidos por haber desobedecido como lo hizo Saúl, que su reinado fue desechado y Dios eligió a otro de otra descendencia para que se sentara en el trono que le ha entregado a él y a su familia. Y es tan triste que murió él, sus hijos y toda su descendencia. Por eso, el Señor te bendiga. Obedece para no ser desechado, como fue desechado este rey, por haberse engrandecido, por haber querido hacer las cosas a su propia manera. Oh Señor, le doy gracias, Padre, por exhortar este mensaje a cada uno de mis hermanos. Señor eterno, sé que el tiempo es corto, Padre, pero haga usted, Dios mío, reflejar esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que ellos, Señor, a través de la meditación de su palabra y la revelación suya a través del Espíritu Santo, le revele cómo estamos delante de su presencia, Señor, para no desobedecer y ser desechado y maldecido, Padre. Bendito Dios, yo bendigo, Señor, a mis hermanos a través de esta gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Muchas bendiciones. El Dios de paz esté con ustedes. Son mis grandes deseos. Buenas tardes.